Hola, muy buenas. En la clase de hoy os voy a explicar la pregunta 4 del tema 1 que habla de los tipos de bienes y servicios según 5 clasificaciones y todos esos bienes y servicios ya sabéis que satisfacen las necesidades. Pero antes vamos a repasar un poquillo lo que vimos en la clase anterior. Mirad, hablamos de que las necesidades era esa sensación de carencia, es decir, algo que no tenemos, pero unida al deseo de querer tenerlo, es decir, unida al deseo de satisfacerla. También vimos que las necesidades eran de dos tipos. Necesidades primarias, entendidas como aquellas que son básicas, son imprescindibles y que simplemente por el hecho de ser personas o vivir en sociedad las sentimos. ¿Cuáles son esas? Pues, por ejemplo, comer, dormir, tener una vivienda, tener educación, tener sanidad, se consideran como algo imprescindibles. Si no tenemos esas necesidades básicas cubiertas, no vamos a sentir el resto, ¿de acuerdo? Se consideran satisfechas en los países desarrollados, porque en un país desarrollado, pues estas necesidades de comer, dormir, tener electricidad, tener una educación en condiciones, tener una sanidad apropiada, pues se considera que están satisfechas. Sin embargo, ya recordad que vimos en la clase anterior que hay veces que hay personas o hay familias que puntualmente o que de manera temporal pueden tener una dificultad y entonces no tener suficiente para sobrevivir. Entonces no tienen cubiertas esas necesidades básicas. Cuando estas están medianamente cubiertas, pues entonces pasamos a sentir las necesidades secundarias. Son necesidades consideradas como de lujo porque realmente son prescindibles, podemos prescindir de ellas, pero sin embargo nos ayudan a aumentar nuestro nivel de satisfacción y de bienestar. Bien, también hablamos de que las necesidades, la división entre necesidades primarias y secundarias cambia en función de tres cosas. Cambia en función del momento histórico, pues hablamos de que, por ejemplo, hace 100 años, pues tener un coche era una necesidad secundaria porque era un bien muy costoso y era un bien de lujo. Sin embargo, ahora se considera como un bien que atiende a una necesidad primaria porque necesitamos muchas veces trasladarnos de un sitio a otro. También depende del país donde vivimos o de la zona geográfica donde estamos. Hay determinados productos de los cuales sentimos necesidad simplemente por el hecho de vivir en un sitio o en otro. Y también depende de nuestra familia, de nuestro nivel de ingresos. Llevar un nivel de vida u otro depende de la cantidad de ingresos que tenga nuestra familia. ¿De acuerdo? Hablamos de Amancio Ortega. Amancio Ortega tiene unas necesidades completamente diferentes. Lo que él considera primario para nosotros es de superlujo, muy secundarias. ¿De acuerdo? Por lo tanto, de esta manera, cada uno siente la necesidad de forma diferente. Por lo tanto, la escasez se considera como relativa. ¿De acuerdo? Bien. ¿Con qué se satisfacen las necesidades? Pues con bienes y con servicios. Recordar que hablábamos en la anterior clase que los bienes eran todo aquel objeto material que ayuda a satisfacer las necesidades, sin embargo los servicios son actividades que atienden a necesidades, como por ejemplo ir al médico, ir al cine, ir al gimnasio, ir a una peluquería, es decir, todas aquellas actividades por las cuales la mayor parte de ellas pagamos y nos satisfacen ciertas necesidades, sean primarias o secundarias. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver 5 clasificaciones de bienes y servicios, según 5 criterios diferentes. Os lo voy a explicar uno por uno, ¿de acuerdo? Mirad, este esquema lo tenéis en la página 11 de vuestro libro. Por lo tanto, si no lo veis aquí muy bien, lo podéis ir viendo en vuestro libro. La primera de las clasificaciones es la división de bienes según su escasez o abundancia. Es decir, si hay mucha cantidad de un bien o si hay poca cantidad de ese bien. Si hay mucha cantidad del bien, lo suficiente, hay tanta abundancia como para atender a todo el mundo, es decir, que hay suficiente para todos y por lo tanto no hay que pagar por él. En ese caso, los bienes se consideran bienes libres. ¿Cuáles son bienes libres? Pues los más escasos de todos. ¿Qué bienes hay por los cuales no pagamos y hay suficiente para todos? Pues la luz del sol, el aire, el agua del mar, la arena de la playa. El aire relativamente. Pensad en personas que necesitan oxígeno para respirar. Para esas personas ese oxígeno ya no es un bien libre. ¿Por qué? Porque en el momento en el que no hay bastantes bienes para todos y hay que pagar por obtenerlos, en ese caso el bien pasa a ser de libre a un bien económico. Por lo tanto, no están disponibles en la naturaleza, sino que hay que obtenerlos, necesita un proceso de fabricación, de cierta fabricación o cierta elaboración, y por lo tanto son escasos. Hay que pagar un precio por él. Por lo tanto, el resto de bienes, que no son los que hemos visto arriba, son todos los demás bienes económicos. Todo lo que penséis que está a vuestro alrededor son bienes económicos. ¿Vale? Bien,
Otro tipo de clasificación es según su función. Según su función se refiere a según si pertenece más bien a la utilización por parte de las familias o por parte de las empresas. Si son bienes destinados a las familias, se consideran bienes de consumo. ¿Por qué? Porque satisfacen directamente las necesidades de los consumidores. ¿Vale? El que sean bienes de consumo no significa que sean alimentos, para nada. Son bienes de consumo todos aquellos que satisfacen una necesidad material a las familias. ¿Vale? ¿Qué pueden ser? Pues los alimentos, un móvil, un ordenador, un coche, una casa, eh, ir al cine, ir al gimnasio, todo ese tipo de bienes son bienes de consumo porque son las familias principalmente quienes lo utilizan. A su vez, estos bienes son de dos formas. Duraderos, pues si tienen un uso prolongado en el tiempo, es decir, si perduran mucho en el tiempo, un ordenador, por ejemplo, es un bien duradero, un móvil ciertamente lo es, un mueble también lo es, y perecederos si son bienes de consumo inmediato y tienen una fecha de caducidad. Por ejemplo, los alimentos. La carne, el pescado, la fruta son bienes de consumo perecederos. ¿De acuerdo? Bienes de consumo los utilizan las familias. Bienes de producción los utilizan las empresas. Los necesitan las empresas para producir otros bienes. Por lo tanto, pueden ser máquinas, pueden ser herramientas, puede ser una instalación, un ordenador. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que hay veces que un mismo bien puede ser un bien de consumo o un bien de producción según quién lo utilice. Por ejemplo, un martillo. Un martillo es un bien de consumo si yo lo tengo en mi casa para utilizarlo en mi caja de herramientas para colgar cuadros. Sin embargo, también a su vez es un bien de producción cuando lo utiliza un carpintero para hacer un mueble de cocina, por ejemplo. Pensar en las herramientas pueden ser de ambas cosas. Un ordenador pasa igual, puede ser un bien de consumo y un bien de producción, según quien lo utilice, el mismo ordenador. ¿De acuerdo? Bien. Otra clasificación es según su grado de elaboración. Esto se refiere a según si los bienes están completamente terminados de hacer o le falta algo por terminarlos. Si le falta alguna fase en el proceso de producción y están a media de hacer, los bienes se consideran bienes intermedios, porque requieren una transformación para convertirse en un bien final. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la pasta de papel, aquí aparece, por ejemplo, en el dibujo una pasta de papel. Ya sabéis que el papel se saca pues, de los árboles, se hace una especie de masa, esa masa sería el bien intermedio. ¿Por qué? Porque requiere una transformación hasta convertirlo en folios o en cuadernos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la leche podría ser un bien intermedio. La leche siempre que no sea leche destinada al consumo, a meterla en un tetrabric para el consumo final. Si es leche preparada para hacer queso o para hacer yogur, en ese caso eso será un bien intermedio porque le falta una nueva fase en su proceso de fabricación para llegar a ser el producto final. Sin embargo, todos aquellos bienes que ya están listos para su consumo ya son bienes finales, para su consumo o incluso para su utilización por las empresas. El destornillador que acabamos de ver antes es un bien final porque lo está utilizando una empresa. ¿De acuerdo? Por otro lado, otra clasificación es clasificar los bienes según la relación que mantienen entre sí. Hay bienes que están relacionados entre sí porque se necesitan uno del otro. Por ejemplo, esos son los bienes complementarios. Los bienes complementarios son aquellos que se utilizan en pareja. Se necesitan uno y otro para satisfacer la misma necesidad. Por ejemplo, ¿qué podría ser? Pues las lentillas y el líquido de lentillas, por ejemplo, las minas y el portaminas, por ejemplo, la bombilla y la lámpara, la gasolina y el coche, ¿de acuerdo? Esos son bienes complementarios, se necesitan mutuamente para satisfacer de forma conjunta una misma necesidad. Sin embargo, si lo que ocurre es que la relación que tienen es que se utiliza uno u otro indistintamente para satisfacer la misma necesidad y jamás se pueden utilizar juntos, en ese caso son bienes sustitutivos. Por ejemplo, lo que tenéis ahí. Para irse de Almería a Madrid tenemos tres posibilidades, pero sobre todo si son transportes públicos, dos. Irme en avión o irme en tren. Tanto el tren como el avión son dos bienes sustitutivos, se utiliza o el uno o el otro para satisfacer la misma necesidad. ¿De acuerdo? Otro bien sustitutivo sería, por ejemplo, el café y el té, si a mí me da igual utilizar café o té para desayunar.
En ese caso, el café y el té serían bienes sustitutivos. ¿De acuerdo? Y luego tenemos la última clasificación que atiende a la diferencia entre bienes públicos y bienes privados según su carácter, según cómo son. Bienes públicos son aquellos bienes que se pueden utilizar por parte de todos, pero eso no significa que sean gratis. Es decir, que no se puede excluir a nadie. Un parque, por ejemplo, una biblioteca es un bien público, porque lo ha construido el sector público, pero no es un bien libre, ¿de acuerdo? Un bien libre sería la arena de la playa, ¿de acuerdo? Porque no está construida por nadie. Sin embargo, un bien público sí está construido por el sector público y en este caso lo que se hace es no excluir a nadie. Sin embargo, si ya se puede excluir a un individuo, se puede excluir a muchos individuos si pertenece solamente a una familia o a un individuo, los bienes son privados, como cualquier cosa que vosotros tenéis. ¿De acuerdo? Espero que os haya quedado claro y os espero en la siguiente clase. ¿De acuerdo? Cualquier duda me lo decís.